se despide y noviembre llega con un aire fresco, algo mágico sucede. No es un lamento, no es una despedida, es una celebración donde el tiempo se detiene y una puerta invisible se abre. Es el momento en que los vivos y los muertos se reencuentran en un festín de colores, sabores y memoria. Esta es la historia del Día de Muertos, una tradición que define el alma de nuestro pueblo. El agua para que el alma sacie su sed después del largo viaje, la sal para que no se corrompa, las velas que son la luz, la fe que les guía, el copal para limpiar el espacio y llevar las plegarias al cielo. El cempasúchil, su olor y aroma son el camino que ellos siguen. En las culturas mesoamericanas, la muerte era parte del ciclo de la vida, no un final. ¿Cómo se refleja esa concepción en las ofrendas actuales? ¿Y qué aspectos se han perdido o reinterpretado con el paso del tiempo? Mi opinión es que las ofrendas actuales pues van reflejando el dinamismo que tiene cualquier tipo de sociedad humana. Y a lo largo del desarrollo de la historia de nuestro país, me parece que ha tenido varios momentos de cambio, cambios drásticos que vienen desde la época prehispánica, donde la ritualidad y la transferencia de toda esta ideología que acompaña a la fiesta de muertos fue cambiando con la llegada del contacto español. Y entonces se incorporan elementos que van siendo más bien religiosos, se une a la fiesta de Todos los Santos y van cambiando obviamente también los elementos de que va a constar la composición de cada ofrenda. Y me parece que hay un nuevo rompimiento también con lo que ahora se celebra sobre todo en el distrito en el que estamos, en la Ciudad de México, porque a partir de que se empieza a hacer este desfile magno en las avenidas de la ciudad, cambia también un poco la percepción y el impacto de esta fiesta. Entonces me parece que no me parece que sea algo malo, creo que es algo normal que ciertos elementos se vayan incorporando y otros vayan cambiando, pero lo que creo que es fundamental es que la ritualidad que dio origen a estos festejos de Día de Muertos sí ha permanecido. En las ofrendas prehispánicas predominaban los materiales naturales, como el barro, piedra, obsidiana y semillas. En cambio, hoy aparecen veladoras industriales, papel metálico o plásticos de colores. ¿Cómo dialogan estos nuevos materiales con la esencia original de las ofrendas? A mí me parece que la esencia original de las ofrendas es algo que se le otorga a los objetos o al espacio o a los símbolos que se incorporan. Creo que la iconografía va permaneciendo a pesar de que los materiales vayan cambiando. Creo que igual las sociedades en su dinamismo, pues la producción de ciertos materiales va modificándose por cuestiones incluso hasta financieros. Creo que el tener a la mano disponibilidad de materiales industriales facilita en muchos lugares con poco presupuesto que se puedan realizar ofrendas un poco más amplias o un poco más nutridas, porque se cuenta con un poco presupuesto y cosas que se pueden encontrar baratas. Pero eso también puede ser contraproducente, porque pues en la fabricación de todos estos elementos que van en las ofrendas, muchas veces son los artesanos los que proveían, y entonces esa parte, digamos, de la sociedad se ve afectada por eso. Sin embargo, regresando a si cambia o no cambia la esencia de la ofrenda, me parece que no cambia. Me parece que eso es algo que la población le otorga a los objetos que va colocando. Por ejemplo, si pensamos en una población indígena que está incorporando la imagen, una escultura de algún santo o santa, ese santo o santa muchas veces no tiene impacto o no es reconocido con esta ritualidad, por ejemplo en el caso de los católicos, cuando llega al espacio, sino hasta que se hace un ritual mediante el que se le transfiere, digamos, este simbolismo del poder que adquiere respecto a la población de la que va a cuidar. Y es entonces cuando se transfiere, digamos, esta especie de poderes a ese santo. Y algo similar ocurre en las ofrendas de muertos.
si nosotros colocamos ciertos objetos, no van a tener el reconocimiento simbólico, sino hasta que haya una dedicación o hasta que este pensamiento que nosotros tenemos de recibir a nuestros muertos se le otorgue. Y eso solamente lo podemos hacer quienes hemos celebrado por muchas generaciones esto y que hemos ido aprendiendo también cómo se hace. Y pues bueno, todo esto se debe a la transferencia de conocimientos o de rituales o de costumbres, ¿no? El pan de muerto, las calaveras de azúcar y las cañas evocan el Tzompantli y los sacrificios rituales. Desde su perspectiva, ¿cómo se conserva la carga simbólica de estos elementos al transformarse en productos de consumo o artesanía popular? Pues eso ocurre a través de la tradición. Son elementos que han acompañado a todo lo largo de su existencia este ritual. Y me parece que van tomando diferentes formas también dependiendo de la región de México donde estemos hablando, y eso no cambia la ritualidad que se le puede otorgar. El simbolismo de cada uno de esos elementos, como el pan, por ejemplo, en la actualidad pues conocemos o nos es más familiar este pan redondo con los huesitos encima y una bolita en el centro que simboliza el cráneo. Sin embargo, hay otros estados donde literalmente la forma del pan de muerto es un muertito y es una persona muerta extendida, y en otros lugares es un ataúd. Y entonces, aunque son diferentes formas, eso no cambia en nada el valor simbólico o el valor iconográfico que tiene ese elemento dentro de su colocación en la ofrenda. ¿Cree que el reconocimiento de la UNESCO al Día de Muertos ayudó a preservar sus raíces indígenas o, por el contrario, contribuyó a su comercialización global? Yo creo que ocurrieron las dos cosas. Creo que con ese reconocimiento de la UNESCO lo que ocurrió mucho es que la celebración se hizo mucho más visible a nivel global, y eso pues tiene sus implicaciones. Por un lado, esta gran exposición ante el mundo pues implica cierto compromiso, digamos, incluso para la nación, de dar una imagen en este tipo de celebraciones. Y por otro lado, me parece que al nivel ya doméstico, familiar, también debió tener cierto impacto. No estoy muy segura si está relacionado directamente con la declaratoria de la UNESCO, pero sí recuerdo que cuando yo era más joven, en las escuelas se empezó a impulsar que, además de que las personas pusieran su ofrenda en su casa, las escuelas también hicieran una labor para que se hiciera una ofrenda en las escuelas, y los alumnos también recibieran la transferencia de todas estas ideas que están alrededor de la fiesta, y conocieran diferentes rituales que se realizan en diferentes partes del país. Y entonces se hacían ofrendas dedicadas a diferentes regiones y a diferentes personajes en todas las escuelas. Y creo que eso también ayudó a la transferencia de este conocimiento y a que el ritual tuviera más permanencia que solamente en la parte doméstica. Entonces me parece que tiene esos dos impactos, pero también ha tenido impacto a nivel comercial, porque tanto como se hablaba hace un momento de la producción industrial, pues también lo que ocurre es que nos traen objetos ahora que nos envían de otros países, por ejemplo como China, con la idea de que se incorporen también a las ofrendas. Son más económicos, son más coloridos, y por supuesto a muchas personas les gustan, y esto pues también termina siendo algo que tiene que ver con el gusto de cada persona. Y entonces se eligen para incorporarlos en la ofrenda de Día de Muertos o en las celebraciones. Y son también elegidos por su costo, porque son mucho más económicos. Y esto, como lo comentaba hace un momento, pues también impacta en la producción y impacta financieramente a los artesanos de nuestro país, que hacen sus productos pues como se hacía regularmente, con las materias primas pues que desde hace muchos años se han utilizado en México. En comparación con otras culturas del mundo que celebran a los muertos, como el Obon en Japón o el Samhain en Irlanda, ¿qué distingue a la tradición mexicana desde una mirada antropológica y estética? A mí me parece que esas dos celebraciones son, digamos, mucho más solemnes. No es que la celebración de México no lo sea, tiene su parte solemne. Por ejemplo, el momento en el que se dedica a ciertas personas al recuerdo de ciertos ancestros y se agregan cosas que tienen que ver con ellos, o comida
que tenía que ver con lo que a ellos les gustaba comer. Hay una selección de elementos, pero aparte de ese momento, también tenemos que la fiesta de muertos en México es mucho más colorida, me parece. Sí guarda la parte solemne, pero al mismo tiempo tiene una parte festiva, que se nota en los colores, en lo que se agrega, en los rituales previos y en el momento de la consagración, digamos. Y además también puede ser una fiesta un poco burlona también, donde incorporamos las sonrisas y la incorporamos a la trascendencia. Es una manera de digerir, me parece, el que nos vayamos de este mundo y tengamos después la posibilidad de regresar a ver a nuestros parientes cuando ya no somos parte de este plano. Pero tenemos esa oportunidad y hay muchas historias alrededor de ese pensamiento. Y por supuesto tenemos esta costumbre de hacer lo que llamamos calaveritas, que son estos versos donde nos burlamos de ciertas cosas que tienen que ver con la celebración de muertos o con la celebración de muertos, dedicado a un altar a cierto personaje, que incluso puede ser político o puede ser un personaje de la vida cotidiana. Entonces, me parece que eso es parte de lo que hace diferente a la celebración de muertos en México. Finalmente, ¿cómo imagina el futuro del Día de Muertos? ¿Seguirá siendo un puente con nuestras raíces prehispánicas o se transformará en una celebración universal con un nuevo significado? Yo creo que pueden ocurrir las dos cosas. Creo que depende de la visión que nosotros tengamos de nuestro país, y creo que la transformación de forma global, de hecho ya se está dando. Creo que las personas de México que viajan a otros países, que la vida los lleva a otros países, reproducen no solamente la celebración de muertos, sino muchas otras festividades en el lugar donde se encuentren. Y creo que en ese sentido, de manera voluntaria o involuntaria, van transfiriendo y divulgando lo que nosotros tenemos como celebraciones en México. Y creo que eso va globalizando también nuestros rituales, nuestras fiestas, y al mismo tiempo también me parece que en México se sigue conservando la esencia de cada una de estas celebraciones. Entonces creo que no espero que el festejo termine, no le veo una finalidad, no veo que el sincretismo que se va incorporando día a día con nuevos elementos o nuevas formas de interpretación o nuevas formas de publicitarlo vaya a dar fin con él. Me parece que solamente se seguirá transformando, pero que la esencia, como lo hemos visto hasta el día de hoy, permanece, y permanece gracias a que la gente la guarda en la memoria. Una prueba de esto son las colecciones de los museos como este en el que estamos. Vemos en sus colecciones etnográficas la transferencia de conocimientos y vemos cómo han ido evolucionando los objetos. Se podría escribir la historia de los objetos a través de su observación si nosotros visitáramos tanto las vitrinas como las bodegas de colecciones. Entonces me parece que los lugares como este museo son los encargados de resguardar esa memoria. En la música, desde las canciones tradicionales hasta el rock, la muerte está presente. En la literatura, en los versos jocosos de las calaveritas literarias que se burlan de la muerte y de los vivos, llevaron al mundo la esencia de esta celebración, mostrando que su mensaje universal sobre la familia y la memoria trasciende fronteras. La ofrenda del Día de Muertos integra elementos como el cempasúchil, el copal, la comida y las fotografías. Tuviera que construir una ofrenda sonora, ¿qué elementos musicales incluiría? Bueno, elementos musicales, pues también depende de la temática de las ofrendas. Las ofrendas generalmente ponen música tradicional mexicana, pero específicamente lo que se trata individualmente de hacer es poner la música pues de los difuntos, aquellas que me recuerden o los recuerden cuando estaban en vida. Pero bueno, si hablamos en general, yo creo que hay que tratar de incorporar de forma sonora, pues principalmente pues música que evoque a lo que es lo nacional mexicano, tanto en lo académico como Carlos Chávez, incluso el Huapango de Moncayo, y pues también irnos con lo popular, ¿no? Que se me vienen, pues sí, cuestiones como, vamos a hablar de lo internacional, donde se incluye Coco de Disney,
y pues también pues lo que en algunos lugares les gusta, que pues son pues la música norteña, como lo que se tiende a hacer para festejar. El concepto de dualidad entre la vida y la muerte es central en esta tradición. ¿Cómo la música puede expresar esta dualidad? Pues la música principalmente lo que busca es expresar emoción. Entonces la música pues nos ayuda a conectar con esta emoción de sacarlo, pero al mismo tiempo de no hacerlo triste, sino más festivo. Además, si hablamos de una conexión específicamente con la música, pues es tratar de que podamos trabajar con esta vibración que nos genera la tradición y la vibración de la música en sí, pues para crear esta vibración como mística, ¿no? Que pueda sentirnos y nos conecte un mundo con otro. Ok. Al interpretar una pieza clásica mexicana inspirada en el Día de Muertos como la bruja o la llorona, ¿qué símbolos de la tradición busca evocar con su interpretación? ¿Cómo traslada conceptos visuales como el camino de cempasúchil o la luz de las velas a decisiones musicales? Pues hay que crear ambiente y cuando uno ya creó un ambiente en donde a lo mejor el familiar se siente identificado, cómodo al poner pues la característica comida o dulces, alimentos que le gustaban en vida, pues principalmente en la música lo que se busca es honrar con la interpretación, pues aquello que en su momento pues le agradaba, ya sea con la melodía que le gustaba o con la canción que a lo mejor a alguno le guste. Hay canciones que nos hacen recordar, no necesariamente tiene que ser a lo mejor algo evocado a Día de Muertos, pero yo creo que principalmente poder transmitir tú y sentir que transmites, pues esta, esta interpretación con tu instrumento o con la voz, para que de alguna forma llegue pues a donde quieres que llegue, que pues al recuerdo. Ok. ¿Cómo explica la esencia del Día de Muertos a un público que desconoce la tradición por medio de la música? ¿Qué es lo más importante que quiere que ese público sienta o comprenda? Mm, pues siento que es algo muy arraigado, alguien que llegue a desconocer y por medio de la música brindarle como la historia. Yo creo que el recurso pues más favorable es a través de la palabra. Podemos utilizar géneros como los sones. Tenemos dos tipos de músicas en la cuestión mexicana, que son los sones y los guapangos. Hay una diferencia muy mínima que podemos destacar. Generalmente, cuando la música tiene letra, guapangos es una letra fija y los sones son más improvisados, aunque la música es igual. Pero lo que pretendemos hacer con la letra es que, por ejemplo, en los sones se, se va interpretando de generación en generación. Los abuelos le cantan a sus hijos, que fueron los padres a su vez a los hijos que van teniendo y estos hijos a los hijos que van teniendo. Entonces, por medio de la tradición del son, en el caso de México, podemos contar la historia de cómo podemos honrar, de cómo se dio la tradición de poner las fotografías, de poner el cempasúchil, para que nuestros muertos vengan en cierta fecha específica y poder nutrirlo, ¿no? Que es lo que se hacía mucho en la música de trova, que ya me estoy yendo a Europa, ¿no? Pero aquí en México pues son los sones. La música se pasa de generación en generación, tiene una letra descrita, pero esta letra se va modificando con el tiempo y por medio de esta modificación las nuevas generaciones también van adaptando su historia en la música y se sigue difundiendo. Ahí vemos fusiones del Día de Muertos con otros géneros. ¿Ha experimentado con cruces estilísticos en la música para representar esta herencia cultural de una manera contemporánea? ¿Cree que estas fusiones fortalecen o diluyen el símbolo de identidad?
Pues hay música de todo tipo. Se me vienen muchos ejemplos. Si lo evocamos a la música específicamente en esta festividad, la música principalmente evoca al recuerdo de los difuntos. Hay historias que con el tiempo se van perdiendo y que también la música deja de interesar. No es lo mismo escuchar a lo mejor un cuarteto o una sinfonía que melódicamente se tiene que estudiar para saber qué quiso decir el compositor, a que sí lo adapto a un género más popular, más digerible, donde pues las nuevas generaciones, por medio de esta, vamos a decir, esta nueva forma de crear música, pues pueda llegar a más gente. La principal característica de la música pues es que pueda trascender o pueda actualizarse para que las generaciones puedan sentirse atraídas. Y pues también está el otro lado, donde también los académicos buscan experimentar con nuevos sonidos o nuevas ideas para poder componer. Y bueno, donde actualmente pues fusionan. Ya no es tanto volverlo académico más popular o más moderno, sino que es también utilizar la música acústica o como se venía construyendo con la tecnología que va surgiendo para que se siga manteniendo la identidad. Finalmente, a nivel personal, ¿qué significa para usted como músico y como mexicano poder conmemorar el Día de Muertos a través de su instrumento? ¿Siente que al tocar está estableciendo un diálogo o un puente sonoro con la memoria y la tradición? Pues sí, mediante la vibración ya uno siente identificado con lo que quiere transmitir. Al momento de interpretar alguna canción, uno lo siente y trata de que la otra persona trate de sentir lo que con la interpretación queremos destacar. La música pues sí ha sido bastante importante, es algo que yo creo que se debe mantener en las ofrendas, se ha mantenido con el tiempo y aparte es comúnmente ver músicos, hablemos ya en la tradición o la propia muerte, como son los altares, los músicos que se contratan en los velorios o los músicos que vemos en los cementerios, que también como una forma de trabajo. Entonces la música la podemos integrar. Yo creo que la música es importante, no es la única, también se integra con otras artes como las esculturas, la danza, pero sí, sencillamente la música es muy, muy importante, opinión personal. Es, vamos a decir que es, no se debería descartar en algún punto, ya que es una forma de también sentirnos nosotros emocionalmente. Las calaveras literarias son una tradición única, poemas sátiros donde la muerte se lleva a personajes vivos. Más allá de ser un simple pasatiempo, ¿cómo cree que esta práctica lúdica de burlarse de la muerte refleja una relación cultural profundamente filosófica con la finitud y que nos dice sobre la salud psicológica de una sociedad que puede reírse de lo que más teme? Nos basaríamos en la parte de las tradiciones que están en el pueblo mexicano, que traemos por siglos y que vienen de la época precolombina. Nos llevan a asumir la muerte como algo que no es trágico, sino más bien que pudiera ser incluso algo de la cotidianidad. Y en ese sentido es José Guadalupe Posada quien también aporta esta idea de las calaveras y de la burla, la sátira, y para las generaciones posteriores hacer una calavera literaria significa burlarse de la muerte en primer lugar, pero también ironizar, reírse, que alguna vez nos llegará, porque nos llegará indudablemente, pero que podemos hablar de una situación, de un periodo, de una persona y hacer una referencia irónica, divertida, sobre su estancia en este plano. Y aquí la cuestión psicológica, pues en realidad lo asumimos más como una forma de diversión, como algo muy natural, al ser parte de nuestras tradiciones y desde pequeñas y pequeños participar en ellas o verlas muy de cerca en los lugares de esparcimiento social o de recreación o formación social, como
como las escuelas, nos parecen del todo naturales. Y por eso es que las reproducimos y no nos parecen algo fuera de lo normal cuando son propias estas tradiciones. Bueno, la siguiente. En el laberinto de la soledad, Octavio Paz escribió que el culto a la muerte es el culto a la vida. Esta frase se ha vuelto casi un emblema. ¿Podría explicar cómo esta aparente paradoja se materializa no solo en las ofrendas, sino en la narrativa literaria mexicana? ¿Es la literatura el altar donde esta dualidad se vuelve palabra? Es la literatura importante como una dualidad porque es ese contacto con lo mágico, con lo maravilloso. ¿Y qué podemos decir de estas tradiciones que tienen mucho de magia, que tienen mucho de esoterismo? Si las pensamos de manera racional, de verdad es que eso a veces no nos damos cuenta. Al pertenecer a esta cultura, que al parecernos tan natural, no nos damos cuenta que cuando otras personas lo ven, les parece que tiene que ver con elementos que no son normales, burlarse de la muerte, por ejemplo, hacer sátira o llevarlo a la literatura solo es propio de esa ficción. Y por eso es que las narraciones, los mitos que existen en todas las partes del mundo, se establecen aquí como esta parte de las tradiciones y en donde podemos hacer calaveras literarias o podemos ir a los panteones, podemos llevarles comida a las personas que se nos han adelantado y con mucha convicción muchas personas en México creemos que sí vienen a los altares, que nos visitan por unos días, incluso nuestras mascotas, y por tanto lo hacemos con mucho cariño, con mucha consideración, con todo el amor del mundo para recibirles esos días. Es decir, desde el punto de vista racional uno no encontraría explicación para poder hacerlo y por eso les parece tan alegórico en algunas otras partes del mundo, pero aquí lo vivimos con intensidad porque muchas personas lo creemos que así sucede y por tanto empeñamos nuestro esfuerzo para llevar a cabo los altares, para escribir las calaveras literarias o para personificarnos, que ya también aquí aparecen elementos que tienen que ver con las tradiciones, pero también con otras de diferentes partes del mundo, entre ellas el Halloween, y lleva a que las personas vivan mucho esos días, y mira que acabo de decir vivan, porque no estamos celebrando o no estamos ocultando la muerte, sino más bien exaltándola, como un momento en donde podríamos tener esa reflexión, esa magia, ese colorido y la alegría, ¿por qué no? Carlos Fuentes, al igual que Paz, exploró la muerte como un pilar de la identidad mexicana. En novelas como Aura o La muerte de Artemio Cruz, la muerte es un personaje activo. ¿Cómo va más allá Fuentes de la reflexión filosófica para integrar la muerte en la trama misma, haciendo que el lector experimente la temporalidad y el fantasma de la memoria como elementos centrales de la existencia? Como muchas personas en México, lo que hace Fuentes es vivir, transpirar esto que es la esencia de la mexicanidad y que por eso Octavio Paz lo llevó a su reflexión sobre el estudio de la mexicanidad, pero al mismo tiempo en la labor literaria aparecen esos cuentos y esas fantasías. El propio Pedro Páramo, que yo diría que sería una de las primeras novelas que retoman lo mágico y lo fantasmagórico, habla de ese lugar que está habitado por seres que no son tangibles, que no son personas, pero al fin hace mucho eco en una realidad como la mexicana, puesto que estamos en esta cercanía con las celebraciones, con esta magia, con estos mitos que envuelven nuestra realidad y que por tanto nos hacen que podamos percibir eso de una manera más natural. En cierta manera, por ejemplo, Pedro Páramo o la propia Aura se consideraron precursores de lo que después se llamó el realismo mágico en América Latina, pero que tiene que ver con esos elementos que no buscan mucho la razón, sino más bien lo onírico, los sueños, la magia, como decíamos, los mitos, y que eso ha generado mucho atractivo en buenas partes del mundo, porque no es algo que nos toque de la cotidianidad, pero que sí muchas personas quisieran vivir, que muchas personas aspiran a esa fantasía, a esa magia, la buscan a lo mejor en películas, la buscan en series, pero también en la literatura. De allí que lo tengamos presente y se haya emparentado estas tradiciones con el realismo mágico en la literatura y en el arte en general. Mirando más allá de México, la fascinación por la muerte es universal. Desde el Día de los Muertos de Neil Gaiman hasta las alegorías en 100 años de soledad de García Márquez, ¿cómo ha influido la particular visión mexicana de la muerte en la literatura internacional? Y a la inversa, ¿qué cree que la perspectiva única de México puede enseñarle al mundo sobre cómo narrar y coexistir con la idea de la muerte?
Nos emparentamos en términos generales con otros pueblos de otras latitudes justo por la búsqueda de los mitos. Los mitos que tienen mucho de racional, pero que sí impactan en la realidad en las personas. Desde los mitos que tienen que ver con la fertilidad, por ejemplo, el estudio, la interpretación de los astros, también esta parte que le preocupa mucho a las personas de todas latitudes y de todos los tiempos, que es la muerte, y lo hemos abordado de diferentes maneras. ¿Por qué llama tanto la atención México? Justo por la parte en donde para las y los extranjeros lo que hacemos es celebrar, lo que hacemos es revivir y lo que hacemos es tener un contacto por unos días con personas o con otros seres vivos que se nos adelantaron y que recordamos, a los cuales les ponemos una ofrenda para que puedan comer lo que más les gustaba, con los cuales hablamos, con los cuales nos comunicamos como si estuvieran en este plano. Y eso incluso en la idea de sonreír con una calavera literaria, al final tiene mucho de magia, decía yo, y de mito, y por eso es que la literatura sí lo retoma mucho. No en vano, en el caso de García Márquez, que es uno de los grandes exponentes del realismo mágico, estuvo en México, admiró a Pedro Páramo, admiró a Carlos Fuentes, a Elena Garro. Es Elena Garro que hizo hablar una ciudad. ¿Quién iba a pensar que un personaje iba a ser una ciudad? Y que tiene estos elementos de magia, de lo no tangible, para salir de nuestra vida que a veces puede ser cíclica y para muchas personas aburrida. Lo mágico, lo maravilloso, lo alegórico, al final nos saca de esta cotidianidad que puede aplastar a algunas personas y nos lleva a otras dimensiones en donde no hay límites. Finalmente, con la creciente popularidad global del Día de Muertos, ¿ve viable que una tradición literaria tan específica como la calavera literaria pueda ser adoptada y adaptada por otras culturas? ¿O podría convertirse en un formato poético universal para que las personas, independientemente de su origen, exploren con humor y respeto su propia relación con la mortalidad? Seguramente sí se puede emparentar con algunos pueblos, algunos países que sí pudieran tener ese acercamiento con relación a la muerte, en donde no lo vean como algo trágico, sino como algo de celebración. Pero aquí la cuestión es celebración con relación a quienes se nos adelantaron. Eso no implica que las personas no tengamos en México temor por la muerte o nuestra muerte. Y de allí que el esquema de las calaveras literarias solamente se adaptaría para aquellos que sintieran la muerte, vivieran la muerte, como la vivimos en esos momentos de celebración, que por cierto nos acercamos a ellos, estamos muy cerca de vivir esa tradición que año con año se reproduce, pero fuera de ese tiempo le tenemos un gran respeto a la muerte y por supuesto nuestra muerte sigue siendo algo que nos preocupa a todas las personas. El turismo aún en cultural México. ha encontrado en esta festividad un imán. Miles de visitantes llegan a México para ser testigos de una tradición que, lejos de desvirtuarse, se fortalece al ser compartida. Es un intercambio donde México muestra una de sus facetas más auténticas y conmovedoras. 3. La película Spectre mostró un desfile de Día de Muertos que no existía en la tradición mexicana, y luego el gobierno lo hizo realidad. ¿Hasta qué punto considera que la globalización y la industria del entretenimiento están redefiniendo y en algunos casos reinventando las tradiciones culturales para consumo internacional? ¿Es esto una evolución natural o una distorsión? Pues mira, yo creo que sí es una verdad. O sea, al final los medios de comunicación y las industrias culturales, las industrias cinematográficas, han hecho uso de los elementos culturales de los países para poder ganar, para poder generar grandes producciones que de alguna manera no solamente tienen la idea de enaltecer, ¿no?, la cultura de un país, sino tienen la idea claramente de negociar, de hacer dinero a través de ese elemento cultural. Entonces yo creo en particular que este ejemplo que tú me mencionas, al final es eso, ¿no? Como nuestra cultura es muy atractiva para todo el mundo, pero sobre todo las grandes industrias cinematográficas de Hollywood le dieron a nuestro país la forma de sacar dinero, de sacar riqueza, y lo han hecho de una manera en la cual pues México después se subió a ese coche, a ese carro, pero en realidad nosotros no tuvimos la iniciativa, la tuvo la industria de Hollywood. Y básicamente las grandes ganancias, las grandes ventajas de estas películas
mexicanas que se han generado en torno al Día de Muertos, pues al fin y al cabo siguen quedando en las grandes industrias cinematográficas de los Estados Unidos, ¿no? Principalmente, ¿no? La parte positiva, por así decirlo, creo que es en la parte del turismo, ¿no? Que ahora México se ha convertido en un elemento clave de lo que se conoce como su marca país, de lo que se conoce como su soft power, el Día de Muertos, ¿no? Que ha hecho, por ejemplo, que en la Ciudad de México, los finales de octubre, principios de noviembre, sean días donde la Ciudad de México recibe una gran derrama de turistas que vienen exclusivamente a ello, ¿no? A ver el Festival de Día de Muertos, el desfile de Catrinas y también la Fórmula 1. Muchas gracias. La siguiente es, con el crecimiento de interés internacional, ciudades como Oaxaca o Pátzcuaro reciben miles de turistas durante esta festividad. ¿Cómo se puede equilibrar la promoción turística y el beneficio económico con la preservación del significado auténtico y espiritual de la tradición, evitando que se convierta en un mero espectáculo? Sí, mira, yo creo en primer lugar sería que los pueblos indígenas, los grupos culturales que son los dueños de estas tradiciones, son los que deben de recibir estos beneficios que está trayendo el conocimiento de sus tradiciones a nivel nacional y a nivel internacional. Pero lo que estamos viendo en muchos lugares turísticos como Oaxaca o el propio Pátzcuaro, básicamente es que son las grandes agencias de turistas, las grandes mayoristas, que son las que están promoviendo que personas extranjeras principalmente, pero también locales, vayan a estos lugares para consumir estas tradiciones culturales, pero que verdaderamente los grupos étnicos, los grupos más, pues los dueños de estas tradiciones, están siendo desplazados por una serie de grupos que se están apropiando de estas tradiciones y al final los resultados pues no salen ellos beneficiados, ¿no? La siguiente sería, el Día de Muertos es el resultado de un sincretismo entre las culturas prehispánicas y el catolicismo. Ahora, con la influencia global como el Halloween y la reinterpretación en otros países, estamos presenciando un nuevo proceso de sincretismo. ¿Cómo cree que evolucionaría esta tradición en las próximas décadas? Bueno, las sociedades en general, con la globalización y con toda la apertura que tenemos a conocer tradiciones de otros países, empezamos a generar mucho sincretismo, sobre todo en cuestión religiosa. Pero creo que también algo que trae consigo la propia globalización es que también lo local cobre más esencia, ¿no? Es decir, mientras hay una tendencia más a homogeneizar también estas festividades como el Halloween, también al interior de nuestro país hay una serie de grupos jóvenes, ¿no? Y de todas las edades en particular, que tratan de impulsar mucho las tradiciones locales, ¿no? El respeto al Día de Muertos, ¿no? La ofrenda, como una forma de decirle a la humanidad, nosotros no somos iguales, ¿no? Nosotros, a pesar de que nos quieres imponer el Halloween, nosotros nos enfocamos más en lo que es lo auténticamente mexicano. Entonces yo creo en particular que la tradición del Día de Muertos, si bien todo el mundo en México sabíamos que existía, veíamos a nuestros abuelos que ponían sus ofrendas, a nuestros padres, creo que con el paso de este movimiento hemos cobrado más respeto a recobrar nuestra tradición, a tener mayor valor a nuestras tradiciones, ¿no? Es decir, en lugar de que se pierda la tradición en un mundo globalizado del Día de Muertos mexicanos, al contrario, la tradición del Día de Muertos mexicanos se refuerza más en este mundo donde nos quieren imponer las tradiciones, por ejemplo, como el Halloween. Los rituales del Día de Muertos ayudan a las comunidades a asimilar socialmente la muerte y a enfrentar el dolor. En un contexto donde la festividad se comercializa y se proyecta como un producto turístico o mediático, ¿qué riesgo existe de que se pierda esta función social y terapéutica fundamental? Sí. Yo creo que puede haber un gran riesgo, sobre todo entendiendo qué es lo que simboliza el Día de Muertos, ¿no? O sea, el Día de Muertos no simplemente es una tradición donde nosotros le rendimos homenaje a nuestros difuntos, sino la creencia ancestral desde la época prehispánica, donde se cree que los difuntos regresan a nuestras casas, a nuestros hogares y que vuelven a convivir con nosotros.
que regresan de ese inframundo y que vuelven a tener este contacto con nosotros. Entonces creo que en realidad no solamente es el evento de una ofrenda, sino lo que hay que pensar es todo lo que hay detrás, ¿no? Todo ese anclaje histórico, ese anclaje cultural. Y es justamente lo que en esta época estamos diluyendo, ¿no? Es decir, muchas personas alrededor del mundo se acercan y les fascinan nuestras ofrendas, les llama la atención lo bien que están diseñadas, los materiales que se usan, pero lo que tenemos que difundir es la cosmovisión que hay detrás de esa clase de ofrendas, qué simbolizan, por qué las hacemos de X o de Y manera. Y eso es algo que lamentablemente puede diluirse ante esta situación, ¿no? Tomando en cuenta la celebración de festivales de Día de Muertos en otros países, ¿cómo cree que esta exportación cultural está influyendo en la percepción de la identidad mexicana en el extranjero y en la autopercepción de los mexicanos? Claro, yo creo que ese es un elemento clave, por ejemplo, en las relaciones internacionales. O en las relaciones internacionales ustedes han escuchado hablar mucho de lo que es el soft power, que es ese poder cultural que todos los países tenemos para poder proyectar nuestra imagen en el exterior. Pero habitualmente el soft power es un constructo que se hace por parte de las autoridades que toman en cuenta qué elementos intangibles y tangibles pueden retomar para proyectar una imagen positiva del país en el mundo. Y creo que la tradición del Día de Muertos le puede caer muy bien a nuestro país porque puede justamente revalorar la imagen que tiene México en el exterior. Al final, nosotros como sociedad hemos luchado por tratar de equilibrar la idea de que somos un país violento, de que somos un país inseguro, de que somos un país básicamente que está a merced de lo que los intereses de Estados Unidos quiere. Entonces, a través del soft power, nosotros hemos logrado ganar mucha presencia cultural en todo el mundo y creo que ese es lo mejor, lo más acertado, ¿no? La tradición del Día de Muertos, el gobierno mexicano ha logrado que en todo el mundo los volteen a ver, desde Estados Unidos hasta Europa o los mercados asiáticos, porque el gobierno mexicano ha sabido cómo poder ofrecer la idea de que el Día de Muertos es una tradición única que se vive aquí en nuestro país. Entonces creo que es un buen uso que se le está dando en materia de soft power, pero obviamente necesita no solamente difundirse a través de películas de Hollywood, sino se necesitaría hacer a través de medios más nacionales, ¿no? Es decir, donde el verdadero Festival de Día de Muertos mexicano influya mucho en México, posicione a México, le dé ganancias a nuestro país, que no esas ganancias se la queden las grandes industrias cinematográficas. El Día de Hollywood. Muertos es más que una fecha en el calendario. Es un acto de resistencia cultural, un poema colectivo a la memoria y un recordatorio de que, mientras haya alguien que nos recuerde y nos nombre, nunca moriremos del todo. Es, en esencia, la celebración de que el lazo más fuerte, el del amor y la memoria, es más poderoso que la muerte misma.